Ponente en el día de hoy pues tenemos a Juan Carlos Trujillo, catedrático de Historia en la Universidad de Jaén, y nos va a hablar sobre la etapa medieval en el entorno de Santa Elena. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, antes de nada quisiera agradecer al parque, a la dirección del parque, que nos ha hecho el que pudiera transmitirles un poco de los trabajos de investigación que desde mi área, desde mi campo de conocimiento, pues hemos desarrollado en nuestra provincia de Jaén y concretamente en lo que tiene que ver con el tema de las fortificaciones medievales. A ver si quieres tú funcionar y aquí está. Este es un poco el panorama que les decía. Tampoco tenemos muchas fortificaciones dentro del parque, pero sí tenemos datos que nos permiten determinar cuál es el origen de estas fortificaciones y cómo han ido evolucionando. Por desgracia, la frontera, la dinámica de la frontera, ha sido una de las causantes de que algunas de ellas estén en el estado en el que están, que pese a que están dentro de la ruta de Castillo de Batalla, todavía no se les ha prestado el interés que a mi juicio necesitan estos bienes, ¿no? Y sobre todo me estoy refiriendo a Castifarral. Hace bastante tiempo, este señor, Gabriel Alomar y Esteve, un arquitecto mallorquí, se preocupó o le llamó la atención en la riqueza que teníamos en la provincia de Jaén sobre temas de fortificaciones medievales. Y eso lo publicó en un discurso en el año 74, en el que ya ahí deja entrever las posibilidades que este patrimonio tenía para nuestra provincia. Y habla de que algunas de ellas, un texto muy largo, si se estudiaran, si se investigaran, no tendrían nada que envidiarle a lugares tan emblemáticos como puede ser la Alhambra de Granada o la Alcazaba de Málaga. Así hablaba él de la Mota, por ejemplo. Y el tiempo nos está dando la razón, porque él, que fue el primero que vio ese potencial, ahora, con lo que sabemos muy bien, lo tenemos inventariado, tenemos, o somos, como dicen algunos autores, una de las provincias de Europa con más fortificaciones por kilómetro cuadrado. Y ese mapa que les pongo ahí no están todas. Aproximadamente a día de hoy, entre torres, atalayas, almenaras, castillos, palacios, etcétera, 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 les puedo asegurar que casi rondamos ya medio millar de fortificaciones de toda la época. Y lo más interesante no es el número es indiferente. Lo más interesante de todo esto es la variedad, la enorme variedad que tenemos de estos castillos de pueblos en nuestra provincia. Y ese elemento ha sido el que dinamizó en su día lo que fue la ruta de Castillo y Batalla, que junto al viaje al tiempo de Olivero se han convertido en las dos rutas que desde el punto de vista turístico más atractivos están generando a nuestra provincia, ¿no? Ahí tienen ustedes algunos de los protagonistas de esa ruta, Felipe López, el actual presidente de Diputación, pero sobre todo a los padres de la criatura, que es Juan el Lava. Juan el Lava es doctor en Historia Medieval, con una tesis doctoral sobre Castillo, y la colaboración de diarios de conocimiento, que allá por el 2004 empezamos a colaborar codo con codo para que esto tuviera viso. Y como decía Conchi, esto ya está consolidado, tenemos que vertebrarlo, sí o sí. Mi propuesta ya se le está dado en varias ocasiones al presidente y a los distintos diputados de turismo, es que aquí ya tenemos sembrado, ahora hay que tirar otra siembra para otra zona, porque la Loma, Sierra de Segura, Sierra Mágina, la Sierra Sur, seguimos teniendo una enorme cantidad de fortificaciones, y no en el número, insisto, en la calidad y en la variedad de las mismas. Esta ruta de Castillo de Batalla, como saben muy bien, se ha montado sobre 28 castillos de momento, casi todos de propiedad pública. Eso es muy importante, algunos de privada, muy importante porque el Estado no invierte en propiedad privada. Es decir, muchos de los que se quedaron ahí se introdujeron con la intención de que pasara a poder público, y algunos no hemos quedado con la gana, entre ellos, lo siento, de mi pueblo, que estamos batallando, 25 años batallando para que el castillo del Berrueco sea propiedad pública y se pueda actuar, porque los propietarios no han puesto nada, no han hecho nada porque ese bien no vaya a desaparecer. Y como lo decía, son muy poquitas las fortificaciones que entran dentro de la ruta, y sobre todo, vamos a ser más realistas, dentro del marco que envuelve a lo que sería el Parque Nacional del Peñafiel.
Sí, pero sí cuentan con dos hitos muy importantes. Uno es la batalla de Bailén, pero sobre todo, como no, estando donde estamos, el Museo de las Navas de Tolosa ha servido también como revulsivo a que esta zona pues, sea bastante visitada y bastante dinamizada. Otra cosa es cómo está el campo de batalla, ¿vale? Esto es otra cosa, porque el expolio, si Conchi lloraba, agarraron lo que estamos llorando nosotros también los medievalistas, ¿no? Sobre todo porque ahora estamos entre tres universidades intentando vertebrar un proyecto científico de investigación sobre la guerra, arqueología de la guerra en el campo de batalla, y nos estamos viendo y nos estamos deseando. Y es un proyecto muy interesante que podría dar resultados y que puede cambiar, por lo que hemos visto ya en los primeros encuentros que hemos tenido los científicos, la idea de lo que nos dice la fuente y lo que realmente fue aquello, ¿vale? Y como les decía, esa ruta pues, ha dinamizado turísticamente visitantes y pernoctaciones en las provincias de Jaén. Estos son los datos más recientes. Superamos incluso a Cuenca, superamos incluso a Ciudad Real. Es decir, no estamos mal, pero necesitamos dinamizarlo. ¿Y cómo se ha dinamizado? Fíjense qué diferencia hay dentro de la propia ruta en la visita de unas fortificaciones a otras. Como les decía, la Mota se lleva las palmas, pero castillos como el de Jaén, que prácticamente hasta el año 95 no sabíamos nada de él, pues se ha convertido en un revulsivo. El hecho de que se excavara, se investigara, porque todo lo que yo le voy a contar, si no se hubiese excavado e investigado, aquí terminaríamos en nada, en 10 minutos. Pero castillos tan interesantes como el de Baño de la Encina, el castillo de Santa Eufemia, el Cástulo, que mueve lógicamente, pero se visita también, y castillos como el de Alcadete, Lo Pera, se están convirtiendo en una joyita que están dinamizando la economía y lo que es la actividad cultural de nuestra provincia. Nosotros, cuando investigamos los castillos, no solamente hacemos excavaciones, como pueden entender, como medievalistas bajamos un montón de fuentes de tipo escrito, fuentes visuales, fuentes fotográficas, visuales, que son de vital importancia para nosotros, el de mi pueblo, deseando estudiar y deseando que pase a propiedad pública. Pero todo este tipo de información para nosotros son de vital importancia. Esto es patrimonio, que por desgracia que se pierde. Después hay la costumbre de que la fotografía antigua o se la meten al muerto en el ataúd o las queman. Menudo desastre. Ahí hay fotografías que, gracias a que una familia se hizo una fotografía en la romería de Santa Catalina, pues tenemos una visión de lo que eran las puertas de acceso al Alcázar Viejo, que por desgracia el Parador Nacional de Turismo de Manuel Fraga y Ibáñez se llevó por delante, por ejemplo. Pero hacemos otras metodologías, desde las propias prospecciones, la recogida de muestras, muy importante para la datación de los elementos que estamos analizando, y sobre todo el carbono 14. El carbono 14 para nosotros es algo que nos ha permitido ir avanzando en el conocimiento del origen y la evolución de las fortificaciones del Alto Guadalquivir. Esas maderitas que aparecen metidas, que no molestan a nadie, pero que a nosotros, sacadas y analizadas rigurosamente, nos están permitiendo pues, desbancar cuestiones tan interesantes como es la fecha del Castillo de Baño de la Encina, entre otros. Y como no, la arqueología de la arquitectura, que en mi área de conocimiento pues tenemos un laboratorio y lógicamente somos uno de los poquitos grupos que en España trabajan en este campo, que es un campo bestial. Estamos estudiando la estratigrafía, lo que excavamos en tierra, lo estamos estudiando los elementos levantados y comparamos unas cosas con las otras y todo tiene su razón de ser. Y si a eso le añadimos lo que nos cuentan, por ejemplo, los visitadores de las órdenes militares cuando visitan un castillo, entonces que cuadramos la jugada. Y como no, también la excavación. La excavación es fundamental para tener constancia de las transformaciones que van sufriendo. Y esto es un trabajo de una persona, como pueden ustedes entender. Aquí trabajamos en equipo. Yo soy miembro del Instituto de Investigación de Universidad de Ibérica, pero pertenezco también a un área de historia medieval donde nos integramos muchas personas. Y una persona muy dinámica. Muchas personas que, bajo nuestra dirección, o por ellas mismas, van arrojando, aportando su granito de arena a que este patrimonio, que decía Omar, tan interesante, ahora tenga una enorme proyección. Trabajamos equipos multidisciplinares, donde no solamente trabajamos medievalistas, que aquí hay mucha gente que trabaja en otras cosas, pero que nos vamos aportando, nos vamos combinando, nos vamos pasando información, sobre todo conocimiento y metodología. Es trabajar en equipo. Bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué tanta fortificación? Vamos a hacer un poquito de historia. Soy profesor de historia, no tengo más remedio que contar un poquito de historia.
Fíjense, entre el siglo VIII al siglo X, la situación en Al-Ándalus es un tanto peculiar. Hasta extremo, yo hablo, en mi tesis hablaba de una anarquía, en el sentido de que las comunidades campesinas, sean islámicas o sean hispano-visigodas, hacían de su capo un sallo. No había un Estado que les obligara a hacer las cosas como Dios manda o como ellos entendían, sobre todo Estados fiscales, que es lo que realmente le interesa al Estado, el fisco, como le interesa también el nuestro. Pues ahí les pongo una serie de consecuencias de que llevan la ausencia de ese Estado centralizado. Por un lado, bueno, pues que había mucho enfrentamiento entre los distintos grupos étnicos que están poblando, que están ocupando nuestro territorio, lo que es Al-Ándalus, y ese hecho hace que presten muy poquita atención a lo que son los elementos de fortificación, muy poquita atención. ¿Para qué? De hecho, fíjense, desmontan la muralla de la ciudad de Córdoba, la muralla romana de Córdoba, para reparar el puente. ¿Qué conquistador o grupo conquistador hace eso en una de las ciudades más importantes de la Bética? Pues desmontan la muralla para reparar el puente. Y ahora reparan la muralla con adobe y con ladrillo. Ahí algo no está fallando. Lo que hacen básicamente es reutilizar lo que había. Yo le digo a mi alumno que para qué voy a tirar algo que puedo aprovechar. Ahorro el dinero y ahorro mano de obra. Pues lógicamente eso es lo que hacen. Fíjense que en Martos, en ese complejo defensivo tan importante, que la encomienda de Martos, lo que fue la antigua Tuqui, ellos van a aprovechar tanto las fortificaciones de la cumbre, de la peña, como las fortificaciones de la villa, donde se encuentra, estaba muy cerca del foro. Es decir, esos elementos no los voy a destruir, los voy a reutilizar. ¿Dónde me voy a establecer? ¿Dónde me voy a sentar? Justamente sobre esos elementos de fortificación. Lo estamos comprobando en La Guardia. En La Guardia la muralla es una pura reutilización de estructura defensiva, o bien de época romana, o bien utilizando espolia, materiales de construcción de edificios romanos. Así se establece también en esta importantísima ciudad del Alto Guadalquivir. Era en esta época la capital de la provincia. Un pueblo pequeñito que está a 10 kilómetros de Jaén, en este momento es la capital de la Cora. Tenía obispo, y el obispo estuvo gobernando y controlando la ciudad bastante tiempo. En algunos sitios hasta el siglo X hubo obispo funcionando en el Alto Guadalquivir. Obispo cristiano. Pasa también a Alcalá la Real, ¿cómo no? Lo vemos en San Esteban, lo vemos en Jaén, como las murallas de Jaén, las murallas romanas son reutilizadas y, lógicamente, estableciéndose la capital de las personas, los conquistadores en esta ciudad. Incluso en Cástulo, Cisis Castuluna, ya no es una ciudad, pero sí que todavía sigue utilizándose estos espacios más estratégicos, siguen utilizándose como lugares de refugio, como lugares de asentamiento de estos conquistadores y de los conquistadores. Pero sin embargo esa situación va a cambiar en el momento que los omeyas, los dirigentes omeyas, deciden crear un Estado que se nutre básicamente, que funciona básicamente en función de la recaudación fiscal. Y lo que hacen ellos es organizar, dividir todo lo que es Al-Ándalus en una serie de provincias. Ahí tienen el número más o menos aproximado de provincias que hubo, el tamaño muy diverso, pero fíjense qué casualidad, que casi todo se concentra en el Valle del Guadalquivir, es la zona primigenia, la zona más importante. Bueno, la provincia de Jaén se llama la Cura de Yayán, la Cura de Yayán, es un nombre muy peculiar porque no sé cómo, de qué manera, por arte del Pirlo y Birloque, han derivado dicen que nuestro nombre de la provincia era Sagüe. En todos los términos, en todos los textos que yo he podido leer, es Yayán y Yaén, que viene de Yayán, y nada de Sagüe, ni de cruce de caravanas, ni nada por el estilo. El nombre procede de un término islámico, que es Yayán. En esa zona, los omeyas, en esa provincia que, como ven, desborda ampliamente nuestro espacio actual, los omeyas llevan a cabo una fragmentación más pequeña que se llaman los distritos administrativos o siquilín, que son lugares donde se organiza, es como si fuesen otros términos municipales, para que se hagan ustedes una idea, centrado con un epicentro en una ciudad que no es que jerarquice el poblamiento, que no es que sea un centro importante. Ahí es que es donde acude el recaudador de impuestos a comprobar el censo y a llevarse lo que están recaudando las diferentes alquerías, Bien, pues esta situación de control, de orden, de fiscalidad, va a determinar que se produzca una sublevación enorme que, bueno,
se centra básicamente en el siglo IX, pero que afecta, por lo general afecta a estos tres primeros emires, Muhammad, Al-Mundir, Abdalá y Abderrahman III. Y que, bueno, a ellos se van a enfrentar tanto muladíes como, bueno, ya son los antiguos cristianos convertidos al Islam, se van a enfrentar bereberes, pero también se van a enfrentar árabes que no están de acuerdo con la política que están desarrollando los omeyas, porque ven peligrar su privilegio, su buen vivir, su manera de vivir. Esa situación nos va a llevar a que, en esta imagen de mi compañero Salvatierra, que estudió muy bien la fitna, que apoyando las sublevaciones de Umar y Hafsun, ese personaje sublevado en Málaga, es un antiguo aristócrata visigodo convertido al Islam. Fíjense los nombres, no hay ningún nombre cristiano, todos son nombres musulmanes, todos convertidos, pero que ven peligrar, lógicamente, ese estatus. Y ven peligrar porque ellos fueron, o ellos, o sus ancestros, fueron los que pactaron con los musulmanes para ayudar en la conquista a cambio de mantener los privilegios y controlar todavía sus posesiones. Es decir, que los Insalilla, que es el que controla esta zona, como los Banu Jadai, o los Banu Jadil o Inmastana, son antiguos miembros de la aristocracia visigoda que se habían convertido, habían dejado el estatus de dhimmiye para pasar a ser creyentes. Bien, pues, esa guerra fue muy importante. ¿Se acuerdan ustedes de lo que le decía de Mentesa, no? Mentesa va a ser controlada por dos grupos árabes, los caelíes y asaidíes, que va a determinar que Abderrahman II entienda que cómo va a dejar en manos la capital de la provincia, la capital administrativa de la provincia, en manos de estos dos que encima me están haciendo la puñeta. Decide que a partir de ese momento se abandona la capital y se traslada a Jaén, y a partir de ahí Mentesa va en declive, mientras que Jaén va en auge. Bueno, pues, ¿dónde se refugian estos personajes? Decía Concepción que en la sierra, en nuestra sierra, tiene que haber tiene que haber más asentamientos ibéricos, sin lugar a dudas, pero que también va a haber bastante de lo que yo les voy a contar. Estos son castillos, aunque ustedes no lo crean. Son castillos creados por comunidades campesinas que se refugian en estos lugares con una orografía de la leche, que cuesta trabajo subir ahora, y que con una empalizada de madera, una empalizada de piedra o algo, le permitía refugiarse y resistir al asedio tanto del Estado como de estos aristócratas rebeldes que le están exigiendo las rentas, ¿vale? Que también le están pidiendo algo a cambio, ¿no? Esos son los Kusum campesinos de la fitna. Son lugares, ya ven, ese Picacho, ¿quién se va a subir ahí? Ahí se puede vivir. Bueno, no se vive en algunos. Allí si nos refugiamos, en caso de peligro, nos vamos allí, pero cuando se va el peligro, vamos abajo, a nuestras tierras, a seguir cultivando. Allí, ¿quién es el guapo que va a subirse ahí arriba? O a este sitio, segura la vieja. Le aseguro que ahora para subir ahí, tardamos aproximadamente una horita y media andando. Es muy difícil vivir ahí. Sin embargo, aquí el miedo es muy peligroso. Porque fíjense que en Segura la Vieja, mi compañero Gómez Cabeza, Francisco Gómez Cabeza, interpreta que hay comunidades permanentemente viviendo en esa zona. En esa zona posiblemente sea la cabecera de unos de estos rebeldes, el lugar donde proceden algunos de estos rebeldes que están afianzados y asentados en el territorio. Esto es el castillo de Castillo de Arena. Cuando van a Granada lo ven allí en la cresta. ¿Quién se va a vivir allí? Pues en una primera fase tenemos una ocupación, luego tenemos otra fase porque aquello fue la frontera con el reino nazarí de Granada. Aquí estuvieron dándose de leche musulmanes y cristianos durante bastante tiempo. En mi pueblo, Torre del Campo, tenemos un maravilloso oppidum ibérico, también con un santuario que todavía no lo han puesto en valor mis compañeros, pero ya lo hemos anunciado. ¿Qué van a hacer? Pues aprovechar la estructura de fortificación que ya había. En un extremo, donde se conservan las mejores estructuras defensivas, allí se colocan y se asientan estos invasores. Otoya, donde se expolia todo lo que es los edificios romanos abandonados para construir esa maravilla. ¿Se olvidan ustedes de ese recrecido de Tapiar? Pero construyen este tipo de torres en una época en la que, como digo, la inestabilidad, la inseguridad, la anarquía está reinando. Y hay que defenderse del Estado, como también hay que defenderse de los señores que están reclamando las rentas. El Giribaile, ¿cómo no? Giribaile. Muy cerquita de aquí. Pues Giribaile es otro tipo de asentamiento que va a tener una proyección, un origen y proyección en este momento, y no en la meseta. En la meseta tenemos, Luis Gutiérrez y yo, sospecha de que hay un lugar, un enclave, que muy cerca del castillo, que debe haber
un pequeño asentamiento o algo relacionado con esta época. Pero eso es las cuevas, ese hábitat troglodítico que reproduce un miedo terrible, buscando la altura, la defensa, el encastelamiento, como dirá lo italiano. Y incluso muy cerca de ese emplazamiento tenemos lugares donde vive alguien relacionado con la fe cristiana, un eremita, un ermitaño, que sirve de consuelo espiritual a esas comunidades visigodas, entre comillas, y visigodas, entre comillas, y que, bueno, reproducen este tipo de iconografía dentro de los espacios donde se están relegando a la zona de culto. Y creemos que Cibeles es un Umaha al-Husum. ¿Y por qué un Umaha al-Husum? Le traduzco literalmente, la madre de los castillos, ¿vale? Significa eso en árabe. ¿Por qué un Umaha al-Husum? Porque han visto ustedes los otros castillos, ¿no? Cerro, escarpado. Sin embargo, ese que tienen ustedes en rojo y en marrón, tiene torres, puertas y murallas, ¿vale? Y es que ven ustedes, luego hablaremos de ese que se esconde, está escondido y detrás de esa estructura de tapial. Es quizá un castillo construido por un rebelde, por Inga al-Salilla, para controlar a todos los habitantes que en el entorno podían estar cultivando las tierras, generando riqueza, y él reclama parte de esa riqueza y por tanto es uno de los participantes. Sospechamos que se trata de un Umaha al-Husum edificado por Inga al-Salilla en la Fitna de finales del siglo X. Pero en Sierra Morena tienen ustedes esta maravilla. Claro, el problema, para entrar aquí no se pueden ustedes imaginar los trámites que hubo que hacer. Esto es el aldehuelo. Bueno, pues sorpresa, ya sospechamos, ya desde lejos prometía. Pero cuando nos acercamos al interior nos encontramos una estructura de fortificación en seco que dice, bueno, ¿esto por qué se hace? ¿Por qué se rompe la roca para crear estos pasillos? Esto tiene un elemento defensivo sin lugar a dudas. Esta muralla se construyó por miedo, pero ojo, dentro no encontramos nada, cerámicas ni elementos, por lo menos superficialmente, que nos puedan decir que allí hay un establecimiento permanente, como en Segura la Vieja. Aquí no, aquí creemos que es un lugar donde se refugian, se protegen y en el momento que el peligro pasa, vuelven cada uno a su casa. En Sierra Morena tenemos el castillo del Cerro de las Tres Hermanas, que Carlos González Gaviotto ha identificado como el hipotético Burgalimar que citan las fuentes. Como esto tenemos en toda la sierra, y a medida que conocemos o podemos trabajar en la sierra, vamos conociendo más. Esa nómina de aproximadamente 500 se pueden disparar, ¿eh? Estos son, en la Sierra Mágina, el Castillo del Tesoro, donde el estudio de Elida, la prospección de Elida, la fotografía antigua aérea, nos están permitiendo identificar lo que es un núcleo y que esto está ahí, que esto es difícil de subir, muy complicado. Lo tenemos en la zona de Marco, en concreto el castillo, lo que identificamos como la Yarisa, la Yarica. Y como decía Concepción, el Collado de los Jardines, donde Cabré en su día excava una serie de estructuras, pero que la revisión que Carmen Rueda con mi colaboración determinamos que allí lo que hay es un gissing de la Fitna sin ningún tipo de duda, donde esa estructura de fortificación de la que hablaba Concepción posiblemente sea el lugar de refugio, y abajo tendríamos un pequeño poblado, porque los materiales que se documentan pertenecen a todo este tipo de hábitat y los restos de lo que puede ser la fortificación que corona. Es decir, que estamos en un castillo que con toda posibilidad, o un poblado, o un fortificado, que con toda probabilidad se crea en este momento tan complicado, tan inestable de la Fitna, ¿vale? De la Fitna. Pero no solamente eso, cualquier estructura, ¿se acuerdan de Cerro Miguelico? Cualquier estructura de fortificación aparece ocupándose del terreno. Sala de Galiarda, hemos encontrado materiales por el entorno que nos llevan a pensar que también puede ser uno de los elementos, el pico del águila. Y para que se hagan una idea, este es el esquema, esto es un modelo, no es real. Lo que les estoy diciendo es que en el llano viven, y en esos emplazamientos, en algunos se vive, pero en otros se refugian. No tiene que haber un hábitat permanente. Y lo que tienen ustedes con las flechitas en rojo son las alquerías, los cortijos, para que hagan una idea, pequeñas aldeitas donde vive la población y que rápidamente, en caso de peligro,
buscan el emplazamiento donde poder refugiarse. El caso de la Aldehuela, de la Aldehuela, como les decía. Esa situación va a cambiar en el momento que va a triunfar el primer califa que tuvimos, Abderramán III. Abderramán III va a poner fin a la fitna y obliga a todos estos rebeldes, a los cuales, como se pueden ustedes imaginar, se lo va a quitar del medio, pero por la vía rápida, obliga a todos esos rebeldes a sentarse en el llano, donde él pueda contarlos y sobre todo registrarlos. Hacienda somos todos, y ahí pagaba todo el mundo, y sobre todo en un modelo de Estado como el que está creando, que necesita financiación, no, lo siguiente, está creando el Estado más importante y más poderoso de Occidente, con una ciudad que es la más grande de todo Occidente, que a día de hoy el tamaño de Córdoba todavía no ha llegado a alcanzar lo que tuvo en su día. Entonces se puede usted imaginar el pedazo de ciudad que habría en esa región. Bueno, pero Abderramán obliga a esta población a sentarse en el llano y sobre todo a trasladarlos a las ciudades. Todos los viernes los creyentes tienen que pasar por la mezquita, y no porque les guste rezar, que les gusta, pero hay alguien que está anotando sus nombres y hay un censo que es el que va a ser el que contribuye al pago de todos los impuestos que tienen por obligación que pagar musulmanes y también los desmíes, como no. Bien, pues, como se puede usted imaginar, las ciudades empiezan a crecer. Todos los castillos, estos que les he enseñado, empiezan a abandonarse. No encontramos materiales cerámicos de otra índole que nos digan que tienen continuidad en otra época. Se abandonan drásticamente. Porque la frontera está muy lejos. La frontera está lejísima. ¿Para qué vamos a construir fortificaciones si no hay nadie que le sople la oreja al califa? Nadie se le va a sublevar ya del califa. Ya se encarga el califa y sus políticos de que aquello no ocurra. Porque ahí lo que tienen ustedes son la actividad militar de Abderramán III. Yo bromeo con mi alumno, le digo que a Abderramán y al Manzó le encantaba el pulpo de feira, porque subían sistemáticamente todos los años a hacer campañas de algaradas contra los cristianos del norte. Los cristianos del norte bajan muy poquito, si es que no se atreven. Bueno, con Almanzones se le ocurría, con Almanzones que ni se le ocurría bajar, es decir, son ellos que están en la ¿para qué la frontera? La frontera está allá, por Soria, está por Burgos, está muy lejos, en Cormaz, en esas fortificaciones de la frontera. Pero, sin embargo, en el momento que el califato se hunde, la situación va a cambiar. Porque saben ustedes que se fragmentan multitud de reinos de taifa, que como bromeando, los reinos de taifa no son amigos entre sí. Tengo a mi amigo aquí, pero tengo a mi enemigo aquí, a mi enemigo aquí, a mi enemigo aquí, y luego mi amigo también se va a rebelar contra mí. Es decir, se genera una inseguridad en todo nuestro territorio que va a activar los mecanismos defensivos de todas estas comunidades y todos estos microestados. Los reinos de taifas se van depredando unos a otros. Si empezaron mucho, progresivamente fueron formando, integrándose dentro de otros, los más capacitados para depredarlos y anexionárselos. Jaén no fue reino de taifa, para más suerte o para más problemas. Digo más suerte porque esto no activó la inseguridad y por tanto que aparecieran más castillos. Jaén fue disputada por diferentes reinos de taifa. Los de Almería, los de Granada, los Fata de Almería, los Banos de Ilún, los de Toledo, los de Sevilla. Esto fue territorio de conquista, de enfrentamiento. Ojo, entre musulmanes. Porque a ese problema le vamos a añadir otro más. Y es que esos chicos del norte que recibían con cariño a Almanzor y a Abderramán III, ahora son ellos los que van a empezar a tomar la iniciativa y a empezar a empujar la frontera hacia abajo. Y no sabéis ustedes de qué manera. Empiezan a activar la frontera exigiéndole parias, conquistando, depredando todo lo que pueden. Es el momento que se conquista Toledo. Y rápidamente, después de Toledo, ya tenemos la frontera en el Tajo. Antes la teníamos en el Ebro, pero ya tenemos en el Tajo. Y La Mancha es un páramo. Al otro lado de Sierra Morena está El Dorado, está Al-Ándalus, está la zona con más número de ciudades, importantes ciudades. Está Córdoba, la ansiada Córdoba. Tenemos sembrado las causas para el avance definitivo hacia nuestro territorio. Y ojo que no se lo pusieron fácil, porque almohades y almorávides venidos de Allende de África intentaron frenar a estos cristianos, intentaron poner orden aquí, intentaron establecer dos estados rigoristas, religiosos, muy de banderas negras, como vemos en la televisión ahora,
pero que no les sirve de nada, porque los andalusíes, muchos de ellos todavía antiguos aristócratas visigodos, se lo pusieron muy difícil, muy complicado. Y algunos reyes, conscientes de que ya la debilidad está servida, empezaron a empujar. Lo hace Alfonso VII, tuvo relativamente éxito, controló algunas de las plazas de nuestro territorio, conquistó Baeza, Úbeda, Andújar, va a conseguir conquistar con el apoyo de los pisanos, de los catalanes, Almería, llega incluso a meterse en Cádiz. Pero controla la ciudad, no controla el territorio. Sin embargo, Alfonso VIII fue mucho más inteligente desde ese punto de vista. No controla la ciudad, voy a intentar controlar el territorio, que me permitirá sentar las bases para seguir continuando la expansión y la depredación del Andaluz. ¿Y se acuerdan ustedes de esos castillos abandonados que ya no servían? Claro, la inseguridad reinante en todos los territorios va a determinar que ahora vuelvan a derramar de cero, los cerró, ahora los reabren. Y los reabren ya construyendo algo que denota cambios sustanciales en esa imagen que teníamos inicial. Cambios como los que están viendo, Toya. Ahora se recrece, se necesita más altura, porque va a comunicar con otros puntos del territorio que, desde el punto de vista militar estratégico, van a supervisar. ¿Se acuerdan ustedes de este asentamiento, el Zumbel? Bueno, en teoría era un cerro inhóspito, fíjense el miedo. Ahora se va a construir incluso un aljibe y una muralla que dificulta más aún todavía el acceso a los riscos esos tan impresionantes, que yo no sé quién iba a subir allí a conquistarlo, esto es inconquistable. El miedo. Claro, el avance castellano determina que hay que frenarlo, sí o sí. ¿Y dónde tenemos la primera barrera? ¿Cómo no? La barrera de Peñaperro, lo que es la Sierra Morena, nuestra Sierra Morena, ese escalón insalvable. Y para evitar cortarle el paso, en todos los pasos van a ir intentando colocar fortificaciones. Ese es el caso de Castrocerrado, por desgracia sin excavar, sin poner en valor. ¿Vale? Los elementos defensivos que lo componen son muros de mampostería, son varios recintos de lo que conforman Castrocerrado, son varios recintos con muros de mampostería sobre lo que se levantan esas tapias de argamasa, de cal y arena. Maravilla como esta, esperando todavía otra intervención. Este sí es propiedad privada, está en la ruta, pero bueno, lo mantienen, como lo que decía Cronchi, ¿para qué lo vamos a expropiar si los propietarios sí que están pendientes de que este bien no se degrade? Lo dice la ley. La ley obliga al propietario a mantener estos bienes, son bienes de interés cultural. Ojo, y no con una declaración actual, del año 1949, que fue el caudillo el que determinó que había que proteger toda esta estructura. Y la ley lo ampara, la ley de patrimonio lo ampara. Si el propietario no tiene los medios para proteger estos bienes, tiene que ser la administración de manera subsidiaria. Pero ojo, la administración le puede exigir la propiedad a ese empresario, a ese propietario. Está el castillo de Vilche. Este es el trabajo que hizo mi compañera María Victoria Gutiérrez Calderón en su tesina, que ella interpretaba la fortificación. Es un gran cerro fortificado donde aparece ya estructuras de tapial que dificultan o complican más todavía la conquista de este emplazamiento. Pero tenemos Gilibaile. ¿Se acuerdan ustedes de Gilibaile? Ese castillito que veíamos en un extremo, en ese extremo. Bueno, pues ese castillito de piedra, ¿se acuerdan? Ahora va a ser revestido, forrado, plastificado, con una estructura de tapial de argamasa que afecta en primera instancia a la estructura defensiva de los puntos más débiles y también, como no, a la puerta de defensa. Si no nos estamos equivocando, y las maderas del carbono 14 no nos dicen tonterías, la primera reforma se hace antes de la Nava de Tolosa, es decir, la fortificación de este espacio se hace antes de la Nava de Tolosa, peripeando el castillo para la llegada de los cristianos a Sierra Morena. Sin embargo, cuando se produce la Nava de Tolosa, Gilibaile siguió en poder musulmán, mientras que Vilche pasó a manos de los cristianos. Se crea una frontera intermedia que tuvo, por narices, que obligar a los habitantes de este emplazamiento a llevar nuevas reformas. ¿Y cómo? ¿Cuál? Si ya tenemos esta nueva, vamos a consolidar la que tenemos, y sobre todo lo de la puerta principal, la puerta defensiva de asalto. Es el único punto débil que tiene ese castillo. Es decir, refortificamos más aún el espacio.
y baños. Tradicionalmente considerado una fortificación de época califal, construida por Al-Hakam II en el año 968. Y todo eso en base a esa lápida. Una lápida que se supone apareció tapando una alcantarilla a principios del siglo XX. Esa lápida que se relaciona con el castillo de Baños, castillo de Burgalimar, Burj al-Hama, construido por Al-Hakam II. El problema es que lo que apareció en Baños fue esta lápida. Una lápida funeraria que, al igual que otras que han aparecido en recientes excavaciones, fue llevada a la Real Academia de Historia. Y así, ahora lo verán, lo reflejan diversos escritos. Ese mismo día, de Talavera de la Reina, ingresa una lápida que encaja perfectamente en esa medida. Ojo, y que no es de Talavera, porque es también consecuencia de un expolio, pero que se colocó en la muralla de Talavera como representación del Estado. Bueno, pues documentos muy antiguos, ahí lo tienen, documentos bastante antiguos, del siglo XVII, hablan de cómo se lleva esa pieza de Talavera a la Real Academia de la Historia. Y Amador de los Ríos dibujaron, reproducieron, diciendo que esa era la lápida de Talavera. Pero bueno, con la ficha se cambiaron y siempre se ha atribuido esa lápida a la de Baños, cuando realmente la de Baños es esa, que tiene, como digo, similitudes enormes con las que vienen a su lado, que son documentadas recientemente en las excavaciones que se han hecho. Bien, pero las excavaciones nos confirman también cosas muy interesantes, y es que ese engranaje de todo eso que aparece ahí, calles, casas, se corresponde con la estructura de fortificación y de hábitat que se introducen los musulmanes dentro de ese espacio fortificado, ¿vale? Calles, casitas, almacenes, la cerámica lo cantan, nos dicen que esa estructura corresponde a ese engranaje, esa organización interna de este castillo. Y llegamos a las maderas. Y les puedo asegurar que esto está hecho con mucho escrúpulo y con mucho interés. Hemos seleccionado una serie de muestras, ¿vale? De muestras de madera para la cual hubo que quitar el tapón. Estos son mechinales de construcción, lo verán, de construcción. Hemos quitado el tapón de cal y hemos sacado la madera, con mucho cuidado, a un laboratorio de Estados Unidos. Las que tienen ustedes en rojo son las cronologías aproximadas que nos dice la madera. ¿Ven ustedes 960 y tanto por algún sitio? Bueno, pues eso es una prueba evidente de que este castillo es un castillo construido por los musulmanes para frenar o evitar el avance de los cristianos por la zona de Sierra Morena. Es una prueba más, y además enorme, para acantonar tropas y que puedan reaccionar rápidamente en esa entrada de los cristianos por Sierra Morena. Le pasa igual que Cástulo. Es decir, a medida que nos vamos acercando, ¿dónde está la siguiente barrera física? Son los ríos. Vamos cerrando el paso, los vías de comunicación. Pues Cástulo, el castillo de Santa Efemia, responde a este modelo. Lo tenemos en Marmolejo, muy cerca ya de la provincia de Córdoba, en la Aragonesa, donde hay un castillo con muro de tapial con torres redondeadas en las esquinas. O lo tenemos en la Huelga, al lado de Mejiba. Es decir, todos los ríos están fortificándose. Incluso hasta Jaén. Y ven ustedes las maderitas esas que tanto interés les tenemos. Pues esas maderitas deseando hincar el diente para ver si nos dice la cronología que sospechamos. ¿Vale? Lo vemos en Santo Esteban. Y, como no, Segura de la Sierra. Segura de la Sierra es impresionante, porque hay una enorme cantidad de fortificaciones. Por eso le decía que la ruta tiene que vertebrarse, tiene que dirigirse a otro espacio. Porque estos 10, 1, 2, 3 y 4, y aproximadamente estaremos hablando de unos 5 kilómetros a la redonda. Están controlando una huerta, protegiendo una huerta, y a todos los campesinos están trabajando en esa huerta. Y todas son de esta misma hechura. Incluso en la puerta de Segura, por desgracia no se conserva, hubo un puente que se tapaba, inundaba una presa y aislaba completamente la sierra a cualquier avance del enemigo. Por desgracia, ya en los apaderos de ese puente se conservan los restos todavía de eso, el castillo de Cadenete, ¿no? Cerrando el paso. Y la propia Segura de la Sierra, que crece desde el primitivo origen a habilitar otro recinto de muralla que albergara a todas esas poblaciones que
huyen de esa inseguridad, buscan el refugio en esos temas. La Irihuela, tenemos muchos castillos. Y todo hecho así, en Tapial de Argamasa. De esos agujeritos son de donde sacamos las maderas, que quedan metidos dentro de la fábrica, tapados, ocultados, y que si no se contaminan podemos perfectamente estudiar. También que es de las ciudades. ¿Y de qué manera? Claro, toda la población que va huyendo de estos conflictos se va buscando el abrigo, la protección de las ciudades. Se crean amplios recintos, se crean torres albarranas, se crean unas estructuras defensivas muy complicadas para defenderlo. Aquí tienen ustedes las principales ciudades del Alto Guadalquivir en esta época, la más importante. ¿Y cómo crecen? Crecen bastante, en el sentido que, por ejemplo, la primitiva Baeza es lo que es el actual cerro de la Alcázar, esta zona, que está todavía por explorar, va a crecer hasta 500 tamaños. También lo hace Úbeda. Esa primitiva va a crecer hasta alcanzar este tamaño. Y lo hace Jaén. ¿Cómo no? Jaén, que inicialmente tiene esta estructura, esto sería la ciudad de Jaén en época emiral califal, entre los siglos VIII, XI, Medina, lo que es la Alcazaba y el Alcázar. Ahora va a crecer, y fíjense, casi triplica su tamaño. Que un montón de gente tuvo que llegar a Jaén, que activó, reestructuró completamente el esquema de la ciudad existente. Y todo ello se hace con estos muros de Tapial y Argamasa. Y uno de los casos más significativos es el que Concedillo y yo los conocemos muy bien porque fueron nuestros primeros trabajos en equipo, es Andújar. En Andújar nosotros creemos que el primitivo núcleo de Andújar romano no es, mucho menos, Isturgi, sino que aquí pudo haber una torre como la que ahí tienen ustedes imagen, que abría mucho la campiña y cuyo cometido era defender el paso del Guadalquivir, defender el puente que atravesaba el Guadalquivir. Bueno, si no nos estamos equivocando, las fuentes escritas nos dicen que ya tiene cierto protagonismo este núcleo en el año 853, pero sobre todo en el año 888, cuando en el conflicto civil que le decía de finales del noveno, el emir Abdalá ordena al gobernador, al general que está allí activando y está luchando contra todos los rebeldes, que lo deje todo y que vaya a fortificar Arjona y el fortín, dice el fortín de Andújar, las fortificaciones de Andújar. Es decir, algo había en el año 838 que tienen que reforzar. Si no nos estamos equivocando, esta excavación la conocerá muy bien Conchi, porque en el año 89 hicimos un trabajo que documentamos los restos de elementos defensivos, dos elementos defensivos de la muralla de Andújar, en concreto esa torre y otra albarrana con una planta octogonal que veis aquí en esta imagen. Esta fortificación se complementaría con otros elementos defensivos como es esta torre, que posiblemente sea otra torre del recinto amurallado que fue utilizada como campanario de la iglesia de Santa Marina y corresponde a un gran baluarte de Tapial de Argamasa que está forrando, revistiendo la propia roca, dejando un foso defensivo entre esta estructura y el siguiente nivel. Es decir, aquí hubo un foso defensivo. Por los materiales que salen en el foso, nos están diciendo que eso se llenó, se tapó, se abandonó, ya no servía el foso en el siglo XII. Bien, pues creemos que es el momento en el que en torno a ese núcleo no es real, es hipotético, empiezan a aparecer pequeñas alquerías buscando el abrigo de la muralla y que rápidamente, con los conflictos que les contaba, vuelven a dotarse de una nueva muralla en el siglo XI. Muralla a la que correspondería esta y que Martín Simera ha jurado, un arqueólogo del siglo XVII, lo dibuja perfectamente en ese mapa. Me estoy refiriendo a la amortización de estos elementos con la construcción de una nueva muralla y de la que parte una torre albarrana de planta octogonal. Bien, pues otra excavación que hicimos un poco más abajo, en la calle Alcázar, nos va a documentar algo por el estilo. Los lienzos de muralla, pero en este caso con una peculiaridad. Son lienzos de muralla que se corresponde ya al segundo recinto, pero con una peculiaridad. El que hizo esta obra era un fraudulento como el sol. Me explico. Estos son los cajones, ¿vale? Estos son las estructuras defensivas. Este hombre cogió el cajón, ordenó el revestimiento externo con cal y el relleno interno, como los bombones que lo llamamos la sorpresa cuando nos los comemos, ¿no? De tierra. Tierra de allí.
En vez de haber utilizado grava, arena y cal, no. Eso para los que veían. El interior era auténtico fraude, claro. Una situación muy peculiar que llevó a tener que reactivar, modificar y rehacer continuamente la defensa de esa zona. La zona del Alcázar. Posiblemente nos ubicara el primer alcázar que tuvo la ciudad. Bueno, pues, le pongo una fecha, ahora hablaré de esa fecha. Esto era el origen y en un momento dado tienen que meter ese muro y reconformar la estructura de la muralla de Angulema. Pierre Valdi lo dibuja en el año 1678. Esa torre siempre tuvo problemas. Siempre. Fraudulenta torre. Fíjense, año 1169. Averroes. Dijeron que la tierra se había abierto cerca de Córdoba, en un lugar llamado Andújar, esparciendo algo así como ceniza de arena. Ahora, según Averroes, esto es un volcán. Los cronistas siempre... Yo soy cronista oficial de mi pueblo y tenemos que echarle un poquillo más de materia. Pero sobre esto lo que me llama la atención es Ibn Said al-Salah. Este sí que atina un poquito más, porque dice que se produce el terremoto y parece ser que hubo varios episodios, pero dice, duró en la ciudad de Andújar por espacio de días, hasta que casi desapareció y se la tragó la tierra. Pues lo que está ocurriendo es que esa construcción, entre comillas, se va a venir abajo con ese terremoto, que obligó a que esa esquina de la torre tuviera que ser rehecha de otra manera, retranqueándose para poder salvar y mantener los elementos defensivos. Tuvieron que actuar porque aquí estaba el antiguo Alcázar, como ahora verán, y la puerta más importante, una de las puertas más importantes de la ciudad, por donde desemboca, una vez pasado el puente romano, desemboca en ese callejón. De hecho, Martín Ximeno Jurado lo dibuja muy bien, porque lo dibuja un antemural, una entrada, una primera puerta, una segunda puerta, es decir, hubo que actuar masivamente para salvar lo que quedaba de esta es la jamba que se conserva todavía, o se conservaba todavía en ese solar que excavamos en el año 89. Este es el dibujo de Martín Ximeno Jurado, y él habla de la puerta del Alcázar, y nosotros estamos documentando una estructura en ese espacio, ¿vale? Estamos encontrando una estructura semi-rectangular, de la cual han aparecido muchos elementos en la excavación, porque si esto no se hubiese hecho, yo no le estaría explicando esto ahora mismo, ¿no? Una estructura que lo conforma un edificio de planta rectangular adosado a la muralla que se organizaba a partir de... era diágono y se soportaba su cubierta a través de esos pilares de ladrillo que tienen ahí. ¿Vale? Sin embargo, ese terremoto va a determinar que todos los elementos se cayeran, se tapara todo ese espacio diágono y que en un segundo momento se decida reconstruir, rehacer todo ese espacio, pero dejando un pasillo y creando una serie de alcobas, de pequeñas cocinas adosadas a la muralla. Lo que le estoy indicando es que todo este amasijo que se ve aquí es la caída del sepultamiento que las estructuras más antiguas tuvieron en ese momento. Y la construcción de estas dependencias con sus molinos, con su cocina, etc. Prácticamente no limpiaron, sino que construyeron encima de los derruidos. ¿Para qué iba a limpiar? Lo alisaron y construyeron prácticamente encima de los derruidos. Es decir, esta era la imagen que tuvo que tener alguna de las dependencias de ese alcázar, y esto es lo que va a acontecer a continuación, reforzándose lógicamente todo ese espacio que gracias a esa técnica construida tan maravillosa se vino abajo rápidamente. Y digo primer alcázar porque Martín Ximeno Jurado lo dibuja, y en aquella parte, estamos hablando de este espacio, y en aquella parte se dibujó y se logró fotografiar un alcázar en época ya moderna, que todavía se conservaba. Creemos que es el alcázar almohade, el que se construye una vez que todo este espacio queda prácticamente inutilizado. Bueno, y estos son dos personajes que van a entrar en el juego y van a tener un papel muy de protagonista. Son Andalucía, que se oponen a los almohades y que juntos, formando coalición, van a poner en jaque el poder de los almohades en el Alto Guadalquivir. De hecho, son yerno y suegro. Injamus es el suegro de Imbardanis, el rey de Levante, el rey de Murcia, y que llegan a emparecer hasta familiarmente y sobre todo políticamente para oponerse a los avances de los almohades. Bueno, y llega el gran momento. 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. Concepción Chocolat lloraba antes
Pues si nos acercamos al tema del expolio de las navas de Tolosa, esto ya es alucinante, porque las mejores piezas no estaban en los museos, bueno, españoles, en los museos extranjeros sí que hay. La batalla de las navas de Tolosa es un elemento decisivo, no es la batalla definitiva. Algunos lo han malinterpretado diciendo que a partir de aquí ya Al-Ándalus desaparece. No desaparece Al-Ándalus. El reino de Granada se conquista en 1492. Pero sí que supone algo muy importante, y es que en poquísimo tiempo, 1212, 1262, los cristianos se comen prácticamente todo el Valle del Guadalquivir. Conquistan rápidamente el Valle del Guadalquivir. El objetivo de Alfonso VIII de sentar bases para la conquista de la Baja Andalucía, la Alta y la Baja Andalucía, lo consigue sobre todo Fernando III, que en varios episodios va comiéndose. Desde los primeros que se encuentra, va comiéndose hasta cerrar la pinza que envolvía lo que es el territorio de Arjona y de Jaén. Y ahora, al que le gusta el gazpacho, o el salmorejo, depende, no es ya a los musulmanes, a Fernando III, que viene todos los años a tomarse un salmorejo fresquito al Valle del Guadalquivir. Ahí tienen ustedes en broma la secuencia del avance castellano por nuestro territorio hasta depredar y conquistar Jaén por pasto, no por conquista militar, en el año 1246. Y sobre todo va a entrar en juego diferentes elementos, que son las órdenes militares. Las órdenes militares serán las causantes de que ese avance se prorrogue, o sea, se acentúe más aún todavía. Sobre todo la orden militar de Calatrava. Y esta es un poco la dinámica que envuelve ya esos últimos elementos de lo que queda de Al-Ándalus. Va a cerrar esa pinza en el 46 para someter definitivamente ese territorio. Esa ha sido la causa de que esto se nos llene de castillos, pero ojo, la frontera no ha desaparecido. La frontera se encuentra ahora en la otra barrera física, que son las peribéticas, las cordilleras béticas. Ahí se encierra de momento el avance. Alfonso XI hace algo, Alfonso XI hace algo, pero poco más. Porque Jaén va a ser conquistada y organizada según la estrategia ahora del nuevo rey. Y el nuevo rey, lo que tienen ahí en la imagen es que las tierras más fértiles va a meterlas, va a dedicarlas a establecer sus grandes concejos de realengo, mientras que en la zona de frontera establece a unas instituciones feudales, llámese órdenes militares, llámese el arzobispado de Toledo, o llámese señores feudales, los que van a ser los encargados de defender esa frontera que el modelo es todo el mismo para toda Andalucía. Se nos llena la frontera de órdenes militares, claro, se nos llenan los cuerpos de ejército mejor preparados. Ahí es donde están las tropas de élite de los castellanos defendiendo esa frontera. Y nuestro territorio va a integrarse dentro de lo que es el gran concejo de realengo. Actualmente está siendo objeto de una tesis doctoral que se la estoy dirigiendo a mi compañera María Victoria Gutiérrez Calderón, que va ya en estado muy avanzado de gestación, y espero que en breve podamos defenderla, calculo que en los próximos meses. Bueno, dentro de ese territorio, Sierra Morena se va a organizar en 3 grandes aldeas, con una serie de privilegios un poco peculiares, que son Baños, Vilches y Linares. De sus castillos, en algunos tenemos más elementos, pero tenemos algunos grabados de Ximena Jurado, que han sido reinterpretados por distintos autores, Santiago Morales Talero o bien por Juan Eslava Galán, pero que excavaciones arqueológicas o estudios superficiales están observando, determinando que no ha desaparecido, que está, hay que saber buscarlo, porque en las últimas excavaciones apareció esto, aparecieron los antemurales con unas torres en D alucinantes, con sus puentes para atravesar y llegar a las lizas. Es decir, nos está dibujando lo que realmente este arqueólogo del siglo XVII nos estaba dibujando, lo que nos dibuja Ximena Jurado. Bien, voy terminando. No hay prisa, ¿eh? No hay prisa. Tan entretenido, ¿no? Bueno. Y Martín Ximena Jurado nos está dibujando actuaciones también que se llevan a cabo en estas fortificaciones de Tapial, que les decía. Cómo los cristianos transforman, adaptan esas fortificaciones antiguas a sus nuevas realidades, sobre todo incorporándole esta majestuosa torre de homenaje. Todos los señores actúan.
Este es el caso de Santesteban del Puerto. Fue concejo de realengo, de los primeros. Sin embargo, en los enfrentamientos entre Pedro I el Cruel y Enrique II Trastámara determinaron que este gran concejo de realengo, este territorio, pasara a manos de una familia, los Benavides. Los Benavides que, como buenos señores, van a dividir, organizar su territorio, porque fíjense lo que tienen ustedes alrededor. Tienen al rey, pero también tienen a las órdenes militares. Tienen al concejo, los concejos, y estos son depredadores. Muy amigos en lo político, pero cuando hay que hablar de tierra, hay que hablar del índice. Si te puedo trasladar la raya más para allá, seguro que te la traslado. Siempre tienen enfrentamientos. Hay muchísimos pleitos de lucha por controlar esos límites. Bueno, pues ese espacio se debe a este conflicto. El conflicto que enfrenta Pedro I y Enrique II, con la colaboración superestelar de Muhammad V, que arrasó, se dedicó a arrasar toda la campiña. Todo eso lo hace Muhammad V. Todos esos castillos los va arrasando, lo pega, pilla Don Pardo. Y sobre todo apoyado por un individuo que vive aquí, que se llama Pedro Gil Zático. Es el pueblo de Torre Gil, como ustedes pueden entender. Del cual conseguimos excavar su castillo. Y es un castillo que tiene una imagen militar, no tiene una imagen residencial. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, en 1369 Pedro apostó por el caballo perdedor. Y claro, al morir el rey Pedro I en Montiel, el que fue detrás fue su colaborador jienense, el Gil Zático, ¿vale? Y su castillo va a ser entregado al concejo de Úbeda, y a partir de ahí se convierte en un acuartelamiento del concejo, ¿vale? Bajo las directrices y órdenes del concejo. Por desgracia hay un maravilloso auditorio musical al aire libre encima que destruyó parte de la estructura y los conflictos civiles que se desarrollan a finales del siglo XV en todo el Alto Guadalquivir también van a tener parte importante de la transformación que se van haciendo, ¿vale? Jaén se nos señoraliza. El territorio que antes era del rey ahora empieza a integrarse también dentro de lo que es el poder de los señores. Y Carvajal y Benavides, dos familias antagónicas del Alto Guadalquivir, van a ser protagonistas de esas luchas, y con esas luchas van a modificar sus castillos. Y dirán, ¿y por Juan Carlos por qué no cuenta esto? Por esto, Castellar de Santesteban, muy cerquita, en las inmediaciones. Bueno, pues cuando nosotros se nos encarga de estudiar este edificio, vamos a dejarlo ahí, nos damos cuenta, lógicamente, que tenía una torre. Creíamos que era una torre aislada, una torre en medio del campo que protegía una comunidad, una aldea. Sin embargo, lo que nos damos cuenta cuando empezamos a excavar es que ahí había algo más. Nos encontramos con un castillo, el que le faltan las torres de las esquinas, lógicamente le hicieron desaparecer cuando construyeron el palacio, que estaba dotado de su foso, de su puente levadizo, de su elemento defensivo más característico, de su aljibe, y que cuando va a pasar a manos de los Benavides, lo primero que se hace es la puerta de entrada, trasladarla a un sitio mucho más ostentoso, mucho más oneroso, es decir, la plaza donde está la iglesia. Coloco mi escudo, mi carnet de identidad sobre la puerta, mi escudo de armas, y ahora el edificio lo voy a transformar en mi palacio. ¿Y qué hacemos? Pues en torno a la torre de homenaje, arbitrio una especie de patio porticado, del cual se conservan esas columnas, y habilito todo lo que es la ley residencial. La muralla me estorba, la recrezco, abro ventanones que puedan servir para iluminar el interior de ese palacio. Una transformación de un castillo militar en un castillo ya residencial. Y no es el único. En ese conflicto, muy cerca de este territorio, se construyen maravillas como la que tenemos. El castillo de la Tobaruela lo manda a construir Alonso Sánchez Carvajal en el año 1475, en época del rey católico. Esas dos familias tan antagónicas, Carvajal y Benavides, ese enfrentamiento tan antagónico, tuvo que orientar a los reyes católicos a hacer prohibiciones tajantes de que se prohibiera de manera contundente la construcción de castillos, torres, reparaciones de fortificaciones. Su objetivo, evitar que la nobleza feudal intentara minar su proyecto de Estado centralizado, que es el que ellos diseñan. Y estos enfrentamientos entre estos señores no les interesaban. Ordenaron la destrucción de las casas de Baeza, no lo tiraron, pidiendo una muralla
el Alcázar de los Siervos. Le pararon la obra a este individuo, porque este castillo, ¿ves la torre de homenaje por algún lado? Ojo, que está mal, ¿eh? La torre de homenaje, en teoría, tiene que ser aquel golpecito. ¿Sí? Allí iba a levantarse el torre de homenaje. Le pararon la obra, como todos pensamos que así se hizo. Porque esta torre, por lo olvidada, es una torre construida a nivel de defensa artillera, adaptada para la defensa artillera, pero no es una torre residencial. Ahí no hay salones, ni mucho menos. El salón estaría en esa zona. Lógicamente, muy cerca, la torre de homenaje estaría muy cerca de la puerta que se ve coronada con el escudo de armas de este Carlos Jara. Construido frente a su enemigo Benavides, que controla Jabalquinto. Y fíjense qué patio. Esto es un patio de una casa, de un palacio, no es el patio de un castillo. Es decir, son construcciones muy tardías que denotan esa transformación ya de lo militar a lo residencial. Y por último, un gran señor, Francisco de los Cobos, el señor de Úbeda, que en todo su señorío, que es grande, Canena, Sabiote, Recena y Jimena, es decir, se extiende su señorío prácticamente hasta Sierra Mágina, va a conformar algo que ya no son castillos. Por eso decía que al principio que en Jaén tenemos la suerte de tener desde los castillos más rudimentarios a los castillos más complejados, que son básicamente son auténticos palacios que reproducen la imagen de auténticos señores. Y aquí Francisco de los Cobos, tanto aquí como en Sabiote, que también lo estamos investigando, en este caso creemos que de nueva planta, aunque sospechamos que algo hay. Esto fue una encomienda de Santiago y Calatrava, la única que comparten todas órdenes militares. Y sospechamos que el castillo original pudo estar aquí, aunque también tenemos datos que podía estar en torno a la antigua iglesia de Canena. Hay dos versiones. Hay también mi compañero Miguel Ruiz Calvente intentando dilucidar si de una o de otro lugar. Y lo que hay dentro ya se pueden imaginar ustedes. El otro era un palacio muy sobrio, sin embargo aquí tenemos el palacio de un jefe de Estado, de alguien que es el ministro del emperador Carlos V, con el que de parte viaja y adopta maneras de vida propias de un señor. Pues bueno, eso es lo que yo tenía que contarle. Y sobre todo, termino como empecé, con Alomar, el que él dice en su texto, decía, esperemos que gracias al amor hacia los valores de la cultura que nos unen a todos, las generaciones que nos sucederán puedan todavía disfrutar del encanto de estos pueblos de blancas casitas, coronados por la silueta noble de un castillo medieval. ¿Vale? Bueno, ahí están los que van a ser los protagonistas del mañana, los futuros arqueólogos, que desde el principio estamos intentando inculcar la pasión por el patrimonio. Y como decía Conchi, lo que se desconoce no se valora y no se protege. Y les puedo dar fe con mucha tristeza de que muchas de estas fortificaciones muchas de ellas se podrían haber salvado o haber mejorado el estado en el que se encuentran si la sociedad se hubiese preocupado un poquito nada más de conocerlas y sobre todo de inventariarlas. Porque muchas de ellas están siendo pastos, no de los piteros, pero sí de los espoliadores de material de construcción que están llevando a cabo el declive de muchas de estas fortificaciones. Pues muchísimas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, en la zona de Sierra Morena más oriental, entiendo que está, digamos, protegida en su momento histórico por el castillo de Castellar, el castillo de Santisteban, Vilche, zona de Santa Elena, pero no llego a entender toda la zona de Aldea Quemada, el norte de actuar Santisteban, actuar Castellar. Miguel, ¿por qué no lo entiendo? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué no lo entiendo, Miguel? No, a ver si me entiendes, que no lo entiendo porque no hay ninguna referencia, no hay castillo, ninguna constancia de que existieran por esa zona restos de castillos. No tenemos constancia documental. Generalmente son territorios de pasto, generalmente de pasto. Pero hemos prospectado por esa zona, porque la sorpresa está en lo que nos estamos llevando en otras zonas. A medida que podemos acceder a las fincas, esas grandes fincas cinegéticas que tenemos en Sierra Morena, y empezamos a preocuparnos por algunos sitios
cuyos enclaves son sospechosos, nos estamos llevando sorpresa. Y donde creíamos que no había nada, resulta que sí hay. Es que eso era lo que quería que dijera. Es decir, conozco que en el encargo apareció, y de eso Concha lo sabe mejor que nadie, la famosa fíbula de Ibera en una finca privada que no se tiene acceso, ¿no? No sé si es que porque en esa zona no se ha excavado nada o no se tiene constancia, porque no se haya... No se ha prospectado. Problema, los propietarios muchas veces son muy recelosos con la presencia de arqueólogos. Segundo, el prospectar por una zona de monte cerrado es difícil, es complicado, físicamente y materialmente. Y preparar metodologías de trabajo exhaustivas que nos lleven a conclusiones, lo estamos sufriendo con las Navas de Tolosa, Nada más que planificar lo que podemos hacer en prospección nos resulta muy complicado. Es decir, que tenemos en primer lugar un problema de falta de investigación, un problema de capacidad física o material de hacerlo, ¿vale? Y sobre todo tenemos un problema de cesión de propiedad o de permisos y autorizaciones para poder acceder a esos enclaves. Y no es fácil. Yo entiendo a los propietarios que son muy recelosos, a veces porque tienen animales. Y a mí me ha pasado con Iván Conchi, correr delante de un toro, la verdad que no es muy agradable, pero no suelen facilitarnos mucho el trabajo, entendiendo que podemos, no sé, destruir lo que solamente pretendemos conocer. Y huir de los propietarios que te dicen que te van a denunciar, Vaya, experiencia tenemos para contar y hacer un libro. ¿Existió el castillo de Ujarcay? Existió, este está en la Sierra de Segura. Sí, claro. Está situado en medio de Pero es el de Ujaraiza. Entonces estoy yo confundiendo. Yo Sí, digo Ujarcay. hay noticias de la existencia de... Hay restos, ya sé cuál que dice. Hay restos de la existencia de una pequeña cisterna, una pequeña cisterna. Sí. Y los restos de lo que era la empalizada de la muralla que podía defender. Ahora, está bastante destruido y erosionado. Pero hablamos de Ujarcay. De Huancay. El de Bujariza era todo yo confundido. ¿Vale? Y el castillo de Baños, entonces, habría que fecharlo en unos 100 años. Hay que llevárselo ya a una fecha que iría en torno a lo que es el momento que, hasta los finales del siglo XII, aproximadamente, más o menos. Por los datos que nos da la cronología del carbono 14, segunda mitad del siglo XII prácticamente. Pero, ojo, eso no le quita valor al castillo. Los mañuscos, como yo les digo, son muy... hay dos. Soy muy exaltado en el sentido de decir, tenemos el castillo más antiguo de Europa. Vale. Ahora, tenéis el castillo más bonito islámico que hay en España. Mejor conservado. Ahora, que hay un error cronológico, sí. Pero esto yo entiendo que ganan el discurso. ¿No? Que ganan el discurso. ¿Y a qué se debe que ese castillo se haya preservado tan bien a lo largo del tiempo, mientras que no? Bueno, pues una causa muy sencilla. Un recinto amurallado cerca de una iglesia que deja de tener una función militar es el sitio idóneo para convertirlo en cementerio. Claro, por cementerio. No tocó nadie. Y eso no lo toca nadie. Eso no lo toca nadie. Hasta que llegaron y decidieron trasladarlo. Hombre, las prohibiciones del 19 ya dicen, no se puede, Baños estaba afuera, entonces se permitió. Pero no es el único caso, porque Perejil tenía, sobre esa estructura que demostraba, tenía 2 tandas de enterramiento correspondientes a un cementerio del siglo XVI y otro del siglo XIX. Es decir, que se conservó gracias a que fue utilizado, se recicló el uso. Si no, hubiese desaparecido. Los castillos que han tenido una historia un poco penosa muchas veces, porque incluso los reyes, de Cástulo por ejemplo, hay una orden del rey para que se destruya el castillo porque era cobijo de ladrones. Entonces muchas veces esas construcciones, por desgracia, eran demolidas en forma de castigo, en muchas ocasiones y en otras ocasiones por eso, porque eran refugios de bandidos que podían atacar a la gente que circulaba por los caminos reales. Entonces han tenido los castillos unos problemas importantes. Luego muchos se han utilizado en la guerra napoleónica, incluso cuántos han sufrido. O hemos ganado. El castillo de Santa Catarina tiene un episodio
muy interesante y que conserva elementos muy interesantes de ese episodio napoleónico, ¿no? Gracias a él hay una fotografía maravillosa. Luego el parador de Fraga se lo llevó por delante, pero tiene un episodio interesante, ¿no? Son lecturas. A partir de que se cae la frontera con Granada, estos edificios están sentenciados. Adaptar estas fortificaciones de tapial a una estructura que consiguieran resistir un ataque con piezas de artillería era una locura. A medida que la frontera se va desplazando hacia el sur, los castillos de este entorno se olvidan, no sirven para nada, solamente para controlar de vez en cuando caminos o ser refugio de bandoleros y delincuentes. Y en estos casos pues, también como cementerios, ¿no? Pero después de la caída de Granada, las fronteras están en las costas, están en otros sitios donde ya no interesa. La poliestética ha cambiado. Y entonces, pero el castillo de Baños es Burgalimar o Burgalimar es... El la Burgalimar polémica esta de Burgalimar... El Burgalimar, según Carlos García Garbioto, estaría en el Cerro de Tres Hermanos. Hermanos. Él lo identifica. Ahora hay que excavar. Intentar ver la cronología, si las hipótesis son correctas. Habrá que ver qué materiales encierra para poder decir, aseverar que ese efectivamente es un castillo califal. Sospechamos que sí, o pertenece a otro momento. Ahí en las Tres Hermanas hay unos restos de suficiente entidad como para decir es un castillo. Ahí está. Bueno, pensad que el califa lo que está intentando es construir, los califas, los emires están intentando construir defensa para resistir a esos rebeldes lo más próximos posibles, donde acantonar tropas que le pudieran hacer frente a estos rebeldes. Entonces, pudo haber un castillo de cierta entidad de la época, no me refiero a esta última, ¿vale? O sea, como el territorio Yuyu, que ahí no se puede pisar porque Ese es el problema que tenemos en Sierra Morena. Y yo lo que animo es que desde aquí pues seáis conscientes de que tenéis un patrimonio ahí por explorar y que no pasa nada porque entremos los arqueólogos, si nosotros no nos llevamos nada. Es más, si no entran ni arqueólogos ni no arqueólogos, es que no entran nada. Es que nadie. No, hay ruinas también romanas importantes al lado del Camino de la Plata, en la Hermana. Tenemos, por suerte, en esta provincia, un riquísimo patrimonio que, por esa abundancia, algunos están contando. Prestar atención por parte del Estado a todos estos elementos es muy difícil. Hay que esperar. Fíjense, excavar al Caudete nos ha llevado, el ponerlo en valor, no sé si conocen el castillo del Caudete. Creo que si no lo conocen yo se lo recomiendo. Nos lleva 25 años de trabajo para poner en valor el castillo. Los Vera, que tuvo una buena inversión, nos llevó 12 años de trabajo. En Santa Catalina todavía estamos liados. Así que esto es el alcalde de La Guardia, que es donde estoy actuando ahora mismo, empezamos las excavaciones en el año 95-97, se pararon, hemos vuelto, el año que viene hace 25 años que empezamos allí los trabajos, y me decía, yo quiero algo como lo de Alcaudete. Digo, está dispuesto a invertir una suma importante de dinero, pero sobre todo a dilatar estos 25 años, porque esto no es, hoy empiezo y mañana lo termino, dependiendo del castillo.